Saludo a nuestros amigos que nos siguen en su espacio Criminología y Criminalística, que está siendo coordinado y dirigido por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política a través de su Instituto de Criminología. Estamos desarrollando una serie de entrevistas mediante las cuales se difunden temas de interés para toda la población. En el día de hoy nos acompaña una de las personas más calificadas en todo lo que tiene que ver con criminología y criminalística en la República Dominicana. Nos referimos al general retirado Héctor J. Díaz, criminólogo, criminalística, es director de la Policía Científica, quien abordará el tema de la escena del crimen en el día de hoy. Licenciado, bienvenido a este espacio. Buenos días, muchas gracias, profesor Román, por la invitación. Complacido de estar con ustedes en este espacio. Queremos conocer un poco en detalle en qué consiste una escena del crimen. ¿Cómo podemos describir eso? Bueno, una escena del crimen no es más que un lugar donde ha ocurrido un hecho criminal. No podemos dejar de lado que cuando se comete el hecho, el perpetrador tiende a escapar, o sea que tenemos que tomar en cuenta las rutas de escapes y las áreas lindantes. ¿Qué podemos esperar del trabajo realizado por los técnicos en lo que tiene que ver con la efectividad, en este caso, de esa oficina que usted dignamente dirigió, la Policía Científica? ¿Qué tan efectivo y qué tan preparados están los técnicos de nuestra Policía Nacional? Los técnicos de la Policía Científica tienen preparación suficiente y la respuesta que ellos dan va a depender mucho de la labor de otros. Por ejemplo, quien tiene la responsabilidad de la protección del lugar de los hechos es el primer interviniente, es decir, el agente uniformado, que debe preservarla en lo que llegan los técnicos. Se supone que un técnico en una escena de un crimen no puede durar más de 5 o 10 minutos en llegar, pero lo más importante es que esté protegida para minimizar la contaminación. Pero frente a la falta de formación de nuestros ciudadanos, ¿cómo puede nuestro policía proteger una escena? Lo que hemos visto en la práctica es que para cuando llega el policía, ya los curiosos han contaminado la escena. ¿Qué nos puede usted informar sobre ello? Mire, ese primer interviniente, ese patrullero, desde que llega a la escena, debe delimitar el espacio. Para ello, usa una cinta amarilla que dice no pase. Pero no solamente eso, depende en el lugar donde se encuentre. Una escena de un crimen se puede delimitar hasta con ramas, con soga, con lo que tenga al alcance. Lo importante es evitar el paso de los contaminantes de la escena. ¿Quiénes son los contaminantes? Para seguir con la respuesta. Primero, los curiosos, aquellas personas que van a la escena para ver qué ocurrió y luego contarlo. Están los sospechosos, personas que pudieron haber participado en el evento y se mantienen circundantes para escuchar o dañar el escenario. Tenemos también los periodistas que van a la escena a hacer un trabajo, pero en su afán de tener una noticia de impacto nos pueden dañar el escenario. Y por último tenemos los policías no autorizados, es decir, aquellos que no son técnicos que procesan la escena, ni son investigadores del departamento que va a investigar el hecho. Muy bien, mi general, hay un aspecto pues, que nos gustaría que usted nos explique, y es el que tiene que ver con la rapidez con que puede llegar la policía, o en este caso los miembros de la Policía Científica, a una escena del crimen. Le comentaba ahorita que va a depender mucho de la función que realiza el patrullero, el que está en la zona, el que debe preservar el espacio. Pero sí hay que tomar en cuenta una frase que dijo Edmond Locard, un famoso criminalista francés: tiempo que pasa, verdad que huye. Quiere decir con esto que si los técnicos duran mucho tiempo en llegar a la escena del crimen, lo que van a encontrar allí es un espacio totalmente contaminado. ¿Y cuál será el resultado de eso? Un fracaso en la investigación. Con relación a la efectividad del trabajo que hace el técnico de Policía Científica, ¿cómo puede usted evaluar los resultados en estos momentos? ¿Han sido realmente efectivas el levantamiento que se ha hecho en diversas escenas del crimen, o hay algún elemento a considerar de acuerdo al lugar o el tipo de delito, de crimen que se cometa?
Mire, los espacios tienen mucho que ver con dónde ocurren. Cuando las escenas ocurren en grandes ciudades como es Santo Domingo, tenemos todos los recursos, pero a medida que nos vamos alejando de la gran urbe, hay carencias de recursos, y eso pasa en todas las entidades del Estado, que no se tienen los recursos adecuados para que ese personal realice una buena labor. Desde que están preparados para realizar la labor, lo están. Es un asunto de recursos. Muy bien, señora, interesante respuesta la que nos está ofreciendo el general Héctor J. Díaz. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Continuamos con el desarrollo de tan interesante entrevista y tan importantes informaciones que estamos recibiendo de nuestro invitado de hoy, el general Héctor J. Díaz. Héctor, con relación a la presencia de los técnicos ya en la escena del crimen, ¿cuál es el procedimiento que se utiliza para abordar una escena del crimen? Mire, los técnicos es un equipo que van a la escena del crimen. Este equipo, basándose en los 5 pasos de la criminalística de campo, abordan el escenario. Se agota el primer paso, que, como he dicho, corresponde a los patrulleros, al primer interviniente, que es la protección. A partir de ahí ellos comienzan, los técnicos, a penetrar a la escena del crimen. Primero, agotando el segundo paso, que es la observación, verificando dónde quedó cada elemento luego de la ocurrencia del hecho. Ya que visualizaron dónde está cada uno de los elementos, ellos proceden a fijarlo. ¿Cómo fijan cada uno de esos elementos? Primero, toman notas descriptivas de cada uno de los elementos. Segundo, realizan fotografía del elemento evidencia. Fotografías que van desde la inicial, que es la fotografía panorámica, luego fotos de media distancia y posteriormente una foto ya de más detalle. La de media distancia le va a decir la ubicación donde está el elemento de evidencia, y la de corta distancia es para ver algunos detalles más cercanos del elemento de evidencia. Ya lo tienen fijado, proceden a la colección de ellos. La forma de colectar evidencia va a depender del tipo del elemento evidencia. Vamos a decir que dependiendo si el elemento de evidencia es un casquillo, ellos lo van a colectar en una bolsa que se corresponda al tamaño que tiene la evidencia. Jamás colectar un casquillo e introducirlo en una funda de capacidad para 55 galones. Es incorrecto. Entonces ellos saben todo ese procedimiento. ¿Por qué agotar este tipo de embalaje con este tipo de evidencia? Luego que introducen la evidencia en el embalaje, proceden a documentarlo con el número de evidencia, el tipo de evidencia que están colectando, con relación a qué hecho lo están colectando, a la hora que lo colectan, para posteriormente enviarlo a las diferentes sesiones de análisis del laboratorio de criminalística para el análisis correspondiente. Que con esto podemos relacionar a personas con el hecho que se está investigando. Una vez que se ha realizado el embalaje al que usted hace referencia, ¿cuál sería la forma de proteger esos indicios y esos elementos que han sido recolectados en la escena? ¿Hay una persona especial a quien se le entrega esos resultados para que lo dirija como parte de la cadena de custodia? Mire, cuando van a la escena del crimen, va un líder con varios agentes. Ese es responsable de documentar todo y de llevar la evidencia al laboratorio. Cuando hablamos de cadena de custodia, la cadena de custodia comienza desde que se protege el escenario. Ahora, cuando realizan el embalaje de la evidencia, eso es cadena de custodia en la parte física. Porque el embalaje se hace de tal forma que se sella el embalaje y se le pone el nombre del técnico que lo colecta. Cuando el líder del equipo lleva eso, por ejemplo, a la sesión balística de la laboratorio de criminalística, ese que lo recibe debe abrir ese embalaje, pero no lo va a hacer por donde selló el técnico colector, sino que lo hace por otra vía y analiza, lo introduce y destaca que él hizo una labor con ese elemento de evidencia. Entonces, ese embalaje va a contener
un sellado que corresponde al técnico colector y otro sellado que corresponde al técnico analista. Eso es parte de la cadena de custodia. Bueno, me parece que realmente hay muchas informaciones que el pueblo dominicano desconoce sobre lo que es la protección de la escena. El general Héctor J. Díaz pues, nos ha brindado informaciones muy interesantes y esperamos pues, poder tenerlo en una próxima entrevista con nosotros, agradeciéndole de antemano su presencia y el aporte tan significativo que usted hace a la población universitaria, a la población dominicana en sentido general. Muchas gracias, general, por su participación en esta y esperamos verlo en una próxima entrevista con nosotros. A ustedes, señores, que nos siguen a través de este espacio, gracias por estar ahí siempre pendientes de las informaciones que les ofrecemos. Hasta la próxima.